Continuamos entonces con esta segunda charla de este primer capítulo sobre estructura de la médula ósea. Entonces, la médula ósea hematopoyética se encuentra en las cavidades medulares, como vemos acá, de los huesos, especialmente los huesos largos, los huesos esponjosos. Los principales huesos donde encontramos médula ósea son el esternón, las costillas, las vértebras, los huesos largos como el fémur. Y allí en esa cavidad medular, que es la que tenemos acá, vamos a encontrar una estructura que está caracterizada por un estroma que se llama estroma hematopoyético o soporte hematopoyético. También hay una estructura de vasos sanguíneos, arterias, capilares sinusoidales y obviamente toda una gran cantidad de componente celular compuesto por células hematopoyéticas y no hematopoyéticas. Adicionalmente a lo que acabamos de decir, en una biopsia de médula coloreada podemos diferenciar dos tipos de masa celular. Una compone la médula ósea amarilla, que está compuesta por células grasa o glóbulos de grasa, como estos que tenemos acá, y la médula ósea roja, que está compuesta por el resto de las células, en un gran porcentaje de células hematopoyéticas, pero otras, como vamos a ver, no hematopoyéticas. Hablemos entonces de ese estroma. Estroma significa cama o colchón. Y es lo que da el soporte a la hematopoiesis. Entonces les decía, está formado por un componente celular y por un componente o matriz extracelular. Esa matriz extracelular está conformada por una gran cantidad de proteínas que tienen unas características muy especiales, principalmente porque se pueden polimerizar, pueden generar una estructura polipeptídica, ¿cierto? Y dentro de esas están la adiponectina, el colágeno, la fibronectina, colágeno de diferentes tipos, 1, 2, 3 y 4, la fibronectina, hemonectinas, laminina, proteoglicanos y bueno, otra gran cantidad de proteínas que tenemos allí enlistadas. Dentro de las células del estroma están las que tienen origen hematopoyético, o sea que provienen de la célula madre hematopoyética o estem hematopoyética, y las que tienen origen mesenquimal o las que vienen de la célula madre mesenquimal. Las que vienen de la célula madre mesenquimal, entonces las células del hueso y también los adipocitos. Y las que vienen de las células madre hematopoyéticas, pues todas las que tienen que ver con el linaje hematopoyético, el progenitor mieloide común, el progenitor linfoide común, etcétera. Adicionalmente en el estroma vamos a encontrar células del endotelio. Estas células del endotelio tienen un papel muy importante, ya lo vamos a ver, puesto que son las que conforman junto con los macrófagos un nicho de las células madre. Están los macrófagos, tienen un papel protagónico importantísimo acá en el estroma, ya también lo vamos a ver. Están los fibroblastos, los adipocitos y los osteoblastos. Hablemos entonces de los macrófagos. Estos macrófagos pues son el componente hematopoyético del estroma, son CD45 positivo, son células presentadoras de antígeno, o sea que presentan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y tienen en su superficie, en su membrana, estos marcadores que son característicos de células que se adhieren. Son CD14, CD11C, CD68, como al ser células de tejido, pues siempre buscan la posibilidad de adherirse y entrar a los diferentes tejidos donde son necesitados. En la médula ósea tienen un papel, les decía, muy importante en cuanto hacen interacción con otras células. Por ejemplo, los vemos aquí conformando el islote o nicho hematopoyético. Eritropoyético, perdón. Este nicho eritropoyético o islote eritropoyético es el sitio en donde los eritrocitos van a madurar. El macrófago en ese momento se comporta como una célula tipo almacén. El macrófago es el
el que tiene en su citoplasma una gran cantidad de hierro, tiene gran cantidad de aminoácidos, vitamina B12, ácido fólico, etcétera, que va a entregar a las células inmaduras de la línea eritroide, a los normoblastos, a los eritroblastos, todos estos nutrientes para que se puedan finalmente madurar y convertir en glóbulos rojos. Pero adicionalmente tiene un papel importante en este islote, y es que ustedes saben que el glóbulo rojo finalmente es una célula que pierde el núcleo, o sea, es una célula nucleada. Ese núcleo es exocitado y es precisamente el macrófago el que se encarga de recoger todos esos residuos que va dejando las células durante su proceso de maduración. Adicional a esta importante función en la producción de células hematopoyéticas, el macrófago, junto con las células del endotelio, forman este nicho hematopoyético que se llama el segundo nicho de las células hematopoyéticas o nicho short term, de corto tiempo, porque es de estas células de donde ya precisamente se va a hacer el proceso de diferenciación. Estas células madre hematopoyéticas short time son de las que ya están listas para empezar su proceso de diferenciación. Ahora vamos a ver el nicho 1, el otro nicho que se une con otro tipo de células, ya lo veremos más adelante. Estas células, estos macrófagos estromales en cultivo se ha visto que tienen la posibilidad de ayudar a sostener los cultivos porque ellos secretan citoquinas como el factor de crecimiento de los macrófagos, factor de crecimiento de células granulomonocíticas, y que además secretan interleuquina 3, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 4, indispensables para la maduración de los leucocitos. Veamos los fibroblastos estromales. Estos fibroblastos son parte de las células del componente mesenquimal, decíamos. Ese componente mesenquimal están los fibroblastos estromales, los adipocitos y los osteoblastos. Las tres tienen un papel muy importante en el proceso hematopoyético. Veamos cuáles. Estos fibroblastos entonces expresan una gran variedad de moléculas de la matriz extracelular que habíamos visto en la diapositiva pasada, especialmente el colágeno tipo 1, 3 y 4. Ese colágeno y esa fibronectina, la vitronectina, la bimetina, arman unos polímeros que es precisamente como la fase sólida donde las células van a estar haciendo todo su proceso, como un andamiaje donde las células hacen todo su proceso de diferenciación y maduración. Interactúan con otras células hematopoyéticas o con las células hematopoyéticas mediante moléculas de adhesión como la BLA4 y BLA5, ¿cierto? Y entonces ayudan a que las células estén en el sitio donde tienen que estar, o sea, en su sitio de maduración, y no vayan por algún tipo de equivocación a salir hacia la periferia. O sea, a los fibroblastos estromales también se adhieren las células inmaduras hematopoyéticas. Esos fibroblastos en cocultivo, o sea, cuando se hacen los cultivos de células madre hematopoyéticas, se han cultivado junto con fibroblastos y eso ayuda a disminuir los costos de los cultivos. ¿Por qué? Porque los fibroblastos son capaces de producir esta serie de interleuquinas, la interleuquina 1, la 6, la 8, 11, el factor de crecimiento de macrófagos, de monocitos, perdón, el factor de crecimiento de granulocitos, el factor de necrosis tumoral beta, que son interleuquinas, factores de crecimiento que ayudan a que las células se desarrollen. Entonces, por lo tanto, modulan toda la expresión de genes reguladores del crecimiento de estas células. Adicionalmente, estos fibroblastos tienen un papel muy importante y es que expresan este factor derivado del estroma o CXCL12. Ese factor derivado del estroma CXCL12 es el receptor de una molécula que expresa la célula madre, que es el CXCL4. Eso hace que la célula madre se una a este ligando y quede
allí en el estroma y les repito nuevamente, no vaya a salirse hacia la periferia, que quede allí en la médula ósea unida a ese ligando con los fibroblastos. Otra cosa adicional es que tiene la posibilidad, expresando este ligando, de hacer homing. ¿Qué es el homing? El homing es un proceso mediante el cual, si se hace una terapia de una transfusión de células madre, por ejemplo, recogidas de sangre periférica hacia un paciente, las células madre, pues por alguna circunstancia, por algún motivo, deben poder reconocer, identificar cuál es la ruta que tienen que seguir y a dónde tienen que llegar. Precisamente esa ruta y ese a dónde tienen que seguir se los indica esa molécula expresada en los fibroblastos, que vamos a ver no son los únicos que la expresan, pero son parte de las células que están allí en el estroma medular que hacen ese llamado o homing de las células madre hematopoyéticas. Hablemos de los osteoblastos. Los osteoblastos tienen también un papel bien importante aquí en el estroma porque producen también citoquinas, o sea, en cocultivo los osteoblastos pueden ayudar a sostener el cultivo de células madre hematopoyéticas, también secretan toda esta gran cantidad de interleuquinas, factores de crecimiento, que ya les dije tienen que ver con el desarrollo de estas líneas, de estos linajes celulares. También tienen que ver expresan también en su superficie una gran cantidad de moléculas de adhesión al cual se pegan las células madre. Entonces vemos aquí en esta gráfica tan linda tomado de Nature, de este artículo, donde vemos cómo la célula madre, las células, los osteoblastos, ¿sí?, y las células madre pegadas a los osteoblastos haciendo su proceso de mitosis, en este caso simétrica y en este caso asimétrica. Fíjense aquí cómo representan la célula que empieza a madurar y ya deja de expresar la molécula, por ejemplo, en este caso la beta-catenina, ya deja de expresarla y entonces ya no está pegado al estroma medular, sino que sigue su proceso de maduración y de diferenciación hasta que finalmente pueda salir a sangre. También expresa el factor derivado del estroma, o sea que también hace el proceso de homing. Entonces son los fibroblastos y los osteoblastos, para que ustedes comprendan que el proceso de homing es un proceso muy importante para que la célula madre sepa dónde es el sitio a donde tiene que ir a residenciarse, a llegar. Adicionalmente, pues les había dicho que hay dos tipos de nichos celulares, uno que está pegado al endotelio, que es el nicho celular 2, y el nicho celular 1, que está pegado a los osteoblastos. Ese nicho celular 1, o nicho andostal también se llama, está pegado allí a los osteoblastos, está pegado por esta molécula de adhesión. Promueve este gen, esta molécula, el ANG1, promueve la adhesión de la fibronectina y la colágena, ¿cierto? Y el receptor de la célula madre es el TIE2, que es lo que permite que se ubique allí en el nicho endostal. El permanecer en ese nicho es lo que va a permitir que esa célula tenga una supervivencia durante toda la vida del individuo. Esas son las células madre que se llaman long time. Recordemos, las que están en el nicho vascular se llaman short time, estas se llaman long time. O sea que no son las que se van a empezar a diferenciar, son las que van a estar allí asegurando la progenie. Los adipocitos, entonces, los adipocitos, pues sabemos, son la reserva energética del organismo, allí en los adipocitos, pero adicionalmente en el proceso de la hematopoiesis juegan un papel muy importante, y es que ellos hacen una barrera física, y pues no solamente una barrera física, sino que secretan una liponectina que hace una regulación negativa de la hematopoiesis, porque se necesita hematopoiesis, pero no es necesario que se expanda las células hemáticas. Entonces los adipocitos, mediante un proceso químico y un proceso físico, ayudan a regular negativamente esa expansión.
Esos adipocitos, la producción de células grasas es inversamente proporcional a la producción de células hematopoyéticas. Entonces, un niño recién nacido tiene muy poca cantidad de grasa en su médula ósea, en cambio, un adulto mayor tiene una gran cantidad de grasa en su médula ósea. Si vemos aquí en esta foto, entonces esta foto en la D7 es las células grasas son las que se ven en verde. Entonces, estas células grasas podríamos de una vez pensar que esta es una persona muy joven, ¿cierto? Este es un niño de unos meses de edad. Aquí tenemos en D10 un niño un poco más grande, 4 años, ¿sí? Y aquí en D17 tenemos un adulto mayor. Entonces, fíjense la cantidad de células grasas que se forman porque ya la eritropoyesis, la hematopoiesis no se necesita tanto como en los niños cuando están en su proceso de formación. Entonces, recordando acá y resumiendo, en el nicho endostal, al nicho endostal se pegan las células madre que no se van a diferenciar en el inmediato futuro. Se pegan estas células madre, se pegan mediante diferentes factores de adhesión, diferentes ligandos que tienen allá. Esas células osteoblásticas que son CD45 negativo, pero que tienen una característica muy importante y es que expresan esta N-catenina, beta-catenina, perdón, y forman ese complejo. Esa misma molécula es expresada, aquí está la célula madre, esta es la célula, este es el osteoblasto y esta es la célula madre. Las dos expresan la misma molécula que es ligando la una de la otra. Pero además expresan el CXCL12, recuerden lo que hace el proceso de homing, y su ligando el factor de crecimiento que está ahí expresado. Bueno, vamos a ver ahora unas gráficas que a mí me parecen maravillosas, que salieron en esta revista Blood en el año 2010, donde nos muestran en tercera dimensión la médula ósea de unos mamíferos, unos ratoncitos, donde podemos ver y entender, comprender realmente cómo es esto del estroma y cómo es que funcionan estos nichos celulares. Entonces aquí en verde está, en esta imagen fluorescente en verde, está marcado el estroma, ¿sí? El estroma, mírenlo, cómo forman esas mallas, ahí está marcado exactamente el colágeno, mallas de colágeno, fibras de colágeno, yo les decía, tiene la posibilidad de polimerizarse, de formar estos polímeros. Entonces, fíjense cómo forman, es como unos estantes, unos andamiajes, ¿no? Donde lo que está en rojo son las células nucleadas y ellas están allí soportadas en ese estroma. Veamos esta otra diapositiva, esta otra foto. En la célula CD45, CD45 es el marcador común para todas las células leucocitarias, o sea, todo lo que sea CD45 positivo es un leucocito. Entonces, CD45 positivo, células blancas, la matriz está coloreado en verde y las células nucleadas está coloreado en azul. Entonces, fíjense la proporción, la matriz celular, la proporción de todo lo que es CD45 positivo y todo lo que es nucleado, que no es CD45, o sea, todos los eritroblastos, todas las células que no son leucocitos de la médula ósea allí representadas. Aquí nuevamente la matriz en verde y las células nucleadas en azul. Las células T, los linfocitos T también están allí en el estroma celular. Ustedes saben, por ejemplo, linfocitos T, productores de una gran cantidad de interleuquinas, factores de crecimiento necesarios en la maduración de las células hematopoyéticas. Aquí los vemos representando en estos puntos verdes para que se vea la relación de lo que hay frente a las otras células nucleadas en rojo. Entonces, la cantidad de linfocitos T que hay en la médula ósea normalmente es alta. Aquí todo el estroma en blanco,
Miren las mallas de colágeno, vitronectina, bimetina, etc. Las plaquetas, las plaquetas no, los megacariocitos, productores de plaquetas, aquí fíjense el tamaño comparado con las otras células nucleadas que están acá. Megacariocito, ya sabemos, tamaño bastante más grande que las otras células nucleadas. Aquí vemos todo el estroma, las mallas del estroma, y en verde tenemos células c-KIT positivas, o sea, células inmaduras, ¿no? Habíamos dicho que el c-KIT es un factor de transcripción que se expresa en las células muy inmaduras, en las células madre. Entonces lo tenemos acá, mírenlo en verde. O sea, la cantidad de células inmaduras en la médula ósea normalmente no es tan alta, como podemos entender. Esto dijimos, adipocitos. Bueno, aquí vamos a ver unas patologías. Entonces, la anemia plástica se caracteriza ¿por qué? Porque no hay producción de células hemáticas. Por el contrario, entonces las células grasas se expanden y es lo que vemos acá. Miren, células grasas en expansión ocupando todo el sitio del estroma hematopoyético, donde deberían haber células hematopoyéticas, está lleno de células grasas. Ese es un paciente con una aplasia medular, una anemia aplásica. El mismo paciente, una anemia plástica, donde no se tiñó las células de grasa, sino solamente el estroma, y hay una hiperplasia de esas células estromales, un aumento del estroma medular. Un paciente con una leucemia mieloide crónica, entonces las células CD33 positivo, que son las células mieloides, CD33 positivo, están allí en verde, y las células CD34 positivo en rojo. Una leucemia mieloide aguda, entonces en verde, una gran cantidad de células CD34 positivo, o sea, células inmaduras, una gran cantidad de células inmaduras, y un paciente con un mieloma múltiple. Entonces recordemos, en el mieloma múltiple hay un aumento de linfocitos B, que es lo que deben estar ellos mostrando acá. Entonces ponen un marcador para linfocitos B, que es el CD20, y entonces acá lo tenemos, el CD20. Yo los invito a que revisen este artículo, lo tienen también allí en su carpeta de artículos opcionales. Es un artículo que salió publicado en la revista Blood del 2010, ahí está el artículo completo en PDF en su carpeta. La invitación, como siempre, a que realicen las actividades programadas para este capítulo, todas las actividades de aprendizaje, las tareas, participen en los foros, discutan con sus compañeros, yo estaré pendiente de ustedes y pues muchos éxitos en su evaluación.